El edificio era mío. Pero ellos nunca lo vieron así. Me llamo Renata Salazar, tengo 37 años y construí desde cero una firma de desarrollo inmobiliario comercial en el corazón de la Ciudad de México. No recibí un solo peso de mi familia. Lo hice trabajando de noche, sin vacaciones, y sobreviviendo casi 2 años a base de arroz y frijoles mientras estudiaba para obtener mis licencias profesionales. Y lo hice mientras mi familia pasaba cada reunión diciendo que estaba desperdiciando mi vida persiguiendo un sueño que no era para mujeres. Antes de continuar, quiero que imagines algo. ¿Alguna vez tuviste que demostrarle algo a personas que jamás creyeron en ti? Porque lo que pasó en mi sala de juntas aquella mañana fría de febrero cambió mi vida para siempre. Todo empezó en silencio, como empiezan las tragedias. Estaba sentada frente a 2 de los inversionistas más importantes del sector inmobiliario del centro del país. Eduardo Larios y su socia Valeria Montes estaban a punto de cerrar un contrato de $22 millones para un desarrollo mixto que convertiría a mi empresa, Salazar Capital Urbano, en un referente de renovación urbana en Latinoamérica. Mi equipo había trabajado 4 meses sin descanso. Cada documento estaba perfecto. El aire olía a café recién hecho y a oportunidad. Yo estaba inclinada hacia adelante, lista para entregar la hoja de firmas a Eduardo, cuando las puertas de vidrio esmerilado de la sala se abrieron de golpe, rebotando contra la pared. Entró primero mi hermano menor, Mateo. Tenía 33 años y llevaba una década brincando de trabajo en trabajo, sin quedarse más de 3 meses en ninguno. Detrás de él venía mi padre, Héctor Salazar, con un saco que claramente no era suyo, demasiado ajustado en los hombros. Y cerrando la marcha, con esa presencia teatral de quien cree que siempre merece atención, estaba mi madre, Claudia. No había hablado con ellos en 14 meses. Eduardo se incorporó ligeramente en su silla. Valeria dejó su pluma sobre la mesa sin decir una palabra. Yo no me moví. Me entrené durante años para no reaccionar. Papá, dije, con calma deliberada. Esta es una reunión privada con clientes. Tienen que salir. Héctor no miró a los inversionistas. Caminó directo hacia mí y dejó una carpeta sobre la mesa, encima del contrato, como si estuviera dictando sentencia. Hoy vamos a arreglar esto, dijo. Ábrelo. No lo abrí. Mateo se sentó sin invitación en una de las sillas de los clientes y cruzó la pierna, observando la oficina como si ya fuera suya. Claudia se quedó de pie cerca de la entrada, con los brazos cruzados, con esa expresión de siempre, como si todo lo que yo hubiera construido fuera una exageración sin importancia. Es un documento de transferencia, anunció mi padre en voz alta. Vas a firmar el 55% de la empresa a nombre de tu hermano y lo vas a nombrar codirector. Él tiene la visión y la personalidad que esto necesita. Tú ya hiciste lo difícil, Renata. Ahora haz lo correcto, hazte a un lado. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba la ciudad allá abajo, viva, indiferente. ¿Lo difícil? Repetí despacio. No empieces con tus dramas, dijo mi madre desde la puerta. Miré a Mateo. Estaba revisando sus uñas, sin siquiera mirarme. Cerré la carpeta sin abrirla. Entraron a una reunión confidencial con inversionistas que están a punto de firmar un contrato millonario, dije, con una voz tan firme como una línea trazada con regla. Interrumpieron todo esto para exigirme que entregue la mayoría de la empresa que construí sola, a un hombre que no ha mantenido un empleo estable en 10 años. Respiré hondo. Y su argumento es visión y personalidad. El rostro de mi padre se endureció. Y justo en ese momento, todo empezó a cambiar. No hagas quedar mal a esta familia. Lo dijo como si todavía tuviera algún tipo de poder sobre mí. Ese momento se perdió hace 10 minutos, cuando cruzaste esa puerta, respondí sin levantar la voz. El inversionista frente a mí, Eduardo Larios, aclaró la garganta. Había estudiado su perfil, 2 hijas en la universidad, reputación impecable, 0 tolerancia a conflictos innecesarios. Se recostó en su silla y observó a mi padre como si estuviera evaluando un problema que no le interesaba resolver, solo medir. Mi padre, Héctor, entendió mal ese silencio. ¿Crees que esta oficina te protege? Dijo bajando la voz, intentando sonar amenazante. Conozco a la administración del edificio. Jugué golf con el director de arrendamientos. Una llamada mía y revisan tu contrato. Vas a estar sacando tus cosas antes de fin de mes.
Mi madre, Claudia, sonrió ligeramente desde la entrada. Mi hermano, Mateo, por fin me miró directamente, como esperando ver miedo. No les di nada. Extendí la mano y giré el altavoz de la sala hacia ellos. Haz la llamada, dije. Héctor parpadeó. Llámalo ahora mismo. Yo espero. Hubo un silencio corto. Solo 4 segundos, pero suficientes para ver cómo su ego tomó la decisión por él. Sacó su teléfono, marcó y lo sostuvo con una sonrisa falsa. ¿Pinnacle Property Management? Habla con Trevor. Trevor, soy Héctor Salazar. Necesito hablar con tu director. Es sobre el edificio Commerce Tower, en la zona de Reforma. Pausa. ¿Qué suite? Preguntó la voz. La 2000. Otra pausa. Más larga. Es la firma Bass Capital Properties. El ambiente cambió. Señor, necesito confirmar algo, dijo la voz del otro lado. ¿Está solicitando revisión de contrato del único propietario de este edificio? La postura de mi padre se quebró apenas unos grados. ¿Qué dijiste? Bass Capital Properties no renta la suite 2000. La señora Renata Salazar adquirió el edificio completo hace 18 meses mediante compra privada. Ella es nuestra empleadora directa. Nosotros trabajamos para ella. Silencio. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? La llamada terminó. El sonido del altavoz apagándose fue lo único que quedó en la sala. Eduardo exhaló lentamente. Valeria dejó de jugar con su pluma. Mi hermano bajó la pierna del todo por primera vez. Mi padre se quedó mirando su teléfono como si acabara de aprender otro idioma. Yo me levanté, acomodé mi saco y caminé hacia la puerta. La abrí sin decir nada. 2 elementos de seguridad ya estaban en el pasillo. No era sorpresa para mí, los había alertado minutos después de que entraron. Mi madre reaccionó primero. Renata, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Son mis familiares, respondí con calma. Pero están dentro de una propiedad privada que me pertenece. Están invadiendo. Claudia dio un paso atrás. Te vas a arrepentir de esto, dijo Héctor, intentando recuperar algo de dignidad. Lo miré por última vez. Intentaste desalojarme de un edificio que compré. Creo que ya sabemos quién cometió el error más grande hoy. La puerta se cerró. Volví a la mesa. Lamento la interrupción, dije mirando a los inversionistas. Podemos continuar. Eduardo tomó su pluma y sonrió apenas. Renata, cualquier empresa que sobrevive a una emboscada familiar así, puede manejar cualquier portafolio de inversión. ¿Dónde firmo? Y así seguimos. Pero el problema no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. En menos de 48 horas, comenzó la campaña. Primero llegaron reseñas anónimas en plataformas legales y empresariales. Decían que mi empresa manipulaba contratos, explotaba proveedores, y operaba con prácticas engañosas. Después apareció un blog entero en círculos inmobiliarios de la Ciudad de México acusándome de inflar avalúos y engañar inversionistas. El estilo de escritura era demasiado limpio. Demasiado estratégico. Lo reconocí de inmediato. Petra, la esposa de mi hermano, trabajaba en una agencia de marketing boutique. Era experta en narrativa de reputación. En cómo construir o destruir una imagen pública con precisión quirúrgica. Mateo no había hecho el trabajo solo. Había llevado la historia a casa, y alguien la había convertido en arma. Petra, leal y furiosa por lealtad a Mateo, había convertido todo en un arma narrativa. Las publicaciones estaban diseñadas con precisión. No eran simples rumores, estaban estratégicamente etiquetadas en los perfiles oficiales de mi empresa. Aparecían justo frente a los ojos de desarrolladores, inversionistas y contactos que había construido durante 7 años. Mi teléfono empezó a sonar antes de las 8 de la mañana. Un desarrollador comercial en la zona de Polanco preguntó con cautela si todo estaba en orden. Un contacto del ayuntamiento me escribió un mensaje diplomático. Un banco con el que había trabajado durante años pidió una llamada para aclarar ciertas preocupaciones. Respondí a todos con la misma calma. Nuestros registros financieros y proyectos completados son públicos.
Estoy abierta a cualquier revisión. No publiqué nada emocional. No hice ninguna defensa pública. Petra sabía exactamente cómo funciona la reacción del mercado, cualquier emoción se convierte en combustible. Y yo no le iba a dar fuego. Pero mientras yo controlaba el daño reputacional con precisión quirúrgica, mi padre, Héctor, estaba moviendo otra pieza del tablero. Él no necesitaba redes sociales. Necesitaba gente. Durante 30 años había construido relaciones dentro de los círculos más antiguos de negocios en la Ciudad de México, restaurantes donde se cerraban tratos sin papeles, clubes de golf donde los acuerdos valían más que los contratos, y juntas de fundaciones donde la reputación lo era todo. Y empezó a usar cada una de esas conexiones. Les dijo a inversionistas que yo estaba bajo investigación de la Autoridad de Licencias. Le dijo a un contratista de años que estaba siendo señalada por fraude en avalúos. Se presentó como un padre devastado, obligado a exponer a su propia hija para proteger la industria. 2 clientes importantes enviaron cartas de terminación en la misma semana. Sin llamadas. Sin conversación. Solo correos fríos solicitando transferencia de expedientes. Miré la pantalla financiera. El número cayó en mi pecho como una piedra. 14% de ingresos operativos trimestrales, desaparecidos. Mi director financiero entró a mi oficina con reportes impresos en las manos temblorosas. Siéntate, le dije. Cierra la puerta. Se sentó. Van a cometer errores, le dije con calma. La gente desesperada siempre los comete. Nosotros solo tenemos que mantenernos estables y esperar. No parecía convencido, pero asintió. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi padre había cometido un error mucho más grande de lo que creía. En su intento por posicionar a Mateo como el líder natural de la empresa, había empezado a atraer clientes con proyectos complejos, demasiado grandes para su nivel real. Y había hecho promesas basadas únicamente en confianza prestada. Yo lo supe porque una de esas clientes me llamó directamente. Era una empresa logística de tamaño medio. El contacto estaba confundido. El hombre que decía representar a un grupo de desarrollo de alto nivel no podía responder preguntas básicas de zonificación ni permisos. Le agradecí la información. Y colgué. Entonces abrí un archivo que había guardado por meses. 3 semanas antes, había recibido una referencia discreta. Un desarrollador llamado Curtis Rangel buscaba apoyo legal y estructural para una adquisición de terreno con capital extranjero. Los números eran enormes. Demasiado atractivos. Pero yo siempre hago lo mismo, investigo antes de aceptar. Curtis Rangel no era desarrollador. Era un estafador sofisticado bajo investigación federal por fraude financiero y movimientos ilegales de capital. El FBI llevaba meses siguiéndole la pista. Cualquier empresa que lo representara terminaría involucrada en conspiración federal. Rechacé el caso inmediatamente y guardé el expediente en un archivo encriptado. Pero ahora lo veía diferente. Mi padre estaba desesperado. Necesitaba un cliente, estrella, que validara su narrativa. Necesitaba una prueba de éxito. Y yo le iba a dar exactamente eso. Imprimí el expediente de Rangel en papel nuevo. Resalté cifras clave del contrato de consultoría. Y lo dejé deliberadamente visible sobre mi escritorio. Sabía exactamente quién iba a entrar a mi oficina ese día cuando yo no estuviera. Perry, mi asistente. Un joven silencioso que llevaba semanas filtrando mi calendario a mi padre. Yo ya lo sabía desde hacía 4 semanas, y no dije nada. Un filtrador conocido no es un problema, es un canal controlado. Me aseguré de que Perry escuchara, en una conversación aparentemente casual, que estaba preocupada por cómo proteger el proyecto de Curtis debido a presiones operativas actuales. Lo suficiente para sembrar la idea correcta. Perry ya estaba enviando mensajes antes de llegar al elevador. Lo vi todo desde la sala de monitoreo de seguridad, mi cámara de oficina, mi escritorio, mi mundo. Tomó fotos del expediente. Las envió en menos de 8 minutos. Rápido. Limpio. Exactamente como esperaba. Le di a mi padre 3 días. Llamó a Curtis en 2. No estuve presente en esa cena, pero lo supe todo después, a través de documentos federales. Héctor reservó un salón privado en un restaurante exclusivo de la Ciudad de México. Pidió cortes finos,
whisky caro. Le dijo a Curtis que su hija, Jo, era demasiado cuidadosa, demasiado limitada por reglas antiguas, para entender oportunidades grandes. Prometió mover capital sin activar controles regulatorios. Mi hermano, Mateo, asentía frente a Curtis como si entendiera algo, fingiendo seguridad. Curtis preguntó directamente si podían estructurar la operación para evitar visibilidad federal. Héctor dijo que sí. Mateo firmó. A 12 metros de distancia, había 2 personas en otra mesa. El salón privado había sido intervenido ese mismo día. Era una trampa cerrándose. Solo ellos aún no lo sabían. Esa noche me senté en la terraza de mi casa en la Ciudad de México. Tomaba té de manzanilla mientras las luces de la ciudad brillaban contra las nubes. Mis cuentas seguían parcialmente congeladas por la denuncia anónima de fraude que Petra había presentado en el banco. Mi licencia estaba bajo revisión. 3 clientes habían desaparecido en silencio. Pero yo estaba completamente tranquila. Porque sabía exactamente esto. Los 2 hombres que habían intentado humillarme en mi propia empresa, ahora estaban sentados frente a un informante federal explicando cómo cometer fraude internacional. La red ya estaba cerrada. Solo no habían escuchado el clic. Lo que pasó después no lo planeé. Pero fue lo más importante. Cuando le envié a Petra los registros financieros que mostraban los préstamos que Mateo había tomado usando sus cuentas personales, ella no me llamó de inmediato. Llamó a su abogado. Después me llamó a mí. Su voz era fría. Precisa. Ese tipo de calma que solo tienen las personas que ya están furiosas por dentro. Había descubierto algo peor. Mateo había falsificado su firma en 2 créditos empresariales de alto interés. Total, casi $280,000. Ella era la única responsable legal. Lo había hecho mientras ella estaba fuera en una conferencia. Usó su oficina, su impresora, incluso contactos notariales a su nombre. El hombre con el que había construido su vida, había destruido su estabilidad financiera para sostener una empresa que no sabía manejar. Le conté todo lo que sabía. La investigación federal. Lo que venía. El silencio al otro lado fue largo. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó al fin. Que documentes todo, y que te protejas primero. Pausa. Después de eso, necesito la verdad. Durante 72 horas, Petra reunió cada prueba. Firmas falsificadas. Transferencias bancarias. Correos entre Mateo y Héctor hablando de cómo usar sus contactos para atacar mi reputación, tratándola como un recurso sin su consentimiento. Ella había estado peleando una guerra por un hombre que la estaba robando en silencio. Llegó a mi oficina con una carpeta. La puso sobre la mesa. La misma mesa donde mi familia había intentado destruirme semanas atrás. Pero esta vez no había caos. Solo algo más peligroso. Claridad. Yo publiqué los artículos contra ti, dijo. No tembló. Quiero retractarme de todo, con una corrección completa. Lo sé, respondí. Y vas a hacerlo. Pero cuando tú quieras. En tus palabras. Tu credibilidad también importa. Me miró largo rato. ¿Por qué me ayudas? Porque nos usaron a los 2, dije. Y porque tú no eres el enemigo. Los arrestos ocurrieron un jueves por la mañana. Agentes federales llegaron a las oficinas de Vaz Capital Urbano. Y el resto del sistema que habían construido comenzó a desmoronarse en silencio. El nombre que Héctor Salazar había registrado para su firma competidora apareció oficialmente a las 9:14 de la mañana. No hubo anuncios. No hubo dramatismo. Solo puertas abriéndose, y personas entrando con órdenes judiciales, con la eficiencia silenciosa de quienes hacen esto todos los días. Héctor fue detenido en el área de recepción de su nueva oficina. Frente a 2 asistentes legales que había contratado apenas semanas antes. Mateo fue interceptado en el estacionamiento del edificio. Había intentado escapar al ver a los agentes desde el elevador. Logró bajar hasta el 2º nivel. No más. Los cargos fueron claros. Conspiración para fraude electrónico. Facilitación de transferencias ilegales de capital. Presentación de documentos judiciales falsificados.
El último cargo venía de un intento fallido de usar una orden falsificada para acceder a los registros financieros de mi empresa. Ese mismo día por la tarde, Petra firmó su divorcio. Y emitió una corrección pública formal de cada artículo, publicación y comentario que había escrito contra mi empresa. El documento no era emocional. Era preciso, profesional y absolutamente devastador para cualquier credibilidad que quedara del nombre Salazar. Yo vi cómo esa corrección se extendía por los mismos círculos profesionales donde había nacido la campaña en mi contra. Para la mañana del viernes, 3 clientes que habían desaparecido volvieron a llamar. No para disculparse, sino para reactivar contratos. 6 meses después. Estaba de pie en la terraza superior del Commerce Tower, en una noche clara de la Ciudad de México. La ciudad abajo seguía moviéndose, indiferente, constante. Petra estaba a mi lado. Se había unido a mi empresa como directora de comunicaciones después del divorcio. Traía consigo una red profesional intacta, y una reputación que sobrevivió porque no huyó del fuego, sino que lo enfrentó. Me pasó una copa de vino. Dominique, dijo, corrigiéndose con una pequeña risa. El caso Dominique llamó la semana pasada. ¿Y qué quería? Una carta de recomendación. Sonreí apenas. ¿Qué hiciste? Lo bloqueé en todo el sistema de la empresa, respondió. Y después me fui a comer. Levanté mi copa. Ella también. Abajo, la ciudad seguía su ritmo interminable. Pero ahí arriba, el aire era limpio. El espacio era nuestro. A los que nos dijeron que nos hiciéramos a un lado, dije. Petra sonrió. Era la sonrisa de alguien que sobrevivió a un incendio, y salió mejor vestida. Y a la lección que pagaron completa, respondió. Las copas chocaron con un sonido claro. Y ese sonido se perdió en la noche cálida de la ciudad. La lección final no es la venganza. La venganza distrae. Y el éxito real no tiene tiempo para distracciones. La lección es esta. Cuando construyes algo con tus propias manos, nadie puede quitártelo solo porque lo exige. Tienen que ser capaces de igualarlo. Y quienes pasan la vida subestimando a otros, nunca desarrollan esa capacidad. Protege tu trabajo. Documenta todo. Elige bien quién está en tu círculo. Y nunca confundas lealtad con obligación. No son lo mismo. Tu éxito no le pertenece a quienes llegaron cuando todo ya estaba encendido. Le pertenece a las noches que nadie vio, y a las decisiones que nadie entendió.